dar el pase al ingeniero Eduardo Arata. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Costa Rica, presidente de la Federación de Cámara de Ganaderos de Guanacaste, que abarca 11 cámaras de esa provincia de Costa Rica. Es productor pecuario con muchos años en la actividad ganadera, líder en el programa regional de líneas de infiltración desde 1921. Con base a sus resultados, eh, impulsó el programa a escala gremial ante el gobierno de Costa Rica y organismos internacionales. Es por ello que el día de hoy su conferencia se intitula Estrategias probadas de resiliencia pecuaria y gestión gremial ante la crisis hídrica. Adelante, ingeniero Eduardo, puede compartir pantalla. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero, un especial saludo y un agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Ciencias del Suelo, a todos los auspiciadores, a todos los participantes en este foro. Me toca a mí darles un punto de vista más relacionado con la participación de nosotros los ganaderos en este proceso. Así que muy buenas tardes y voy a empezar de una vez. Nosotros decidimos hace ya varios años cambiar nuestra forma de pensar, nuestra retórica, nuestra narrativa siempre era de quejarse ante el gobierno de la ausencia de política pública para el campo pecuario, de que no había disponibilidad de crédito y, en fin, una narrativa que la mayoría de los ganaderos en Latinoamérica usamos y que no nos ha generado mayores resultados. Es por eso que decidimos dejar esa confrontación, ese reclamo. A veces nuestros mejores líderes eran aquellos que mal le decían cosas contra el gobierno. Y a la hora de ver qué era lo que nosotros necesitábamos o qué queríamos, no sabíamos a ciencia cierta qué decirle o cuáles eran los pasos a seguir. Fue por eso que en la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste decidimos sentar y darle pensamiento a nuestros principales obstáculos y las acciones que nos sacaban de competitividad en un mundo más globalizado, donde la tendencia al comercio mundial era hacia libre comercio. Nosotros nos oponíamos totalmente a esos tratados de libre comercio, pero fuimos perdiendo cada una y todas de esas batallas. Así que decidimos fijarnos en la falta de competitividad y ver de qué modo podríamos nosotros solucionar. Empezamos reuniones y aquí les voy a contar paso a paso lo que nosotros fuimos haciendo. Primero, este edificio que ven allá arriba son las oficinas nuestras que en determinado momento, construido por nuestros fundadores en los años 60 y que originalmente fue un hotel. Ahí están nuestras oficinas. ¿Quiénes son? Fue fundada nuestra asociación en 1953. Agrupamos 11 cámaras de ganaderos distribuidas una por cada cantón y hay alrededor de 4.500 asociados. Somos, si se puede decir,
la única organización gremial que a nivel nacional ejercemos el puente sobre la organización de Cúpula, Colfoga y toda una región. Es la única organización ganadera que tiene una estrategia y un plan de trabajo a nivel regional. Tenemos representación en la mesa ganadera, que es a nivel país un foro creado hace algunos pocos años, donde nos reunimos por lo menos una vez al mes, toda la parte institucional, la academia y los productores. En el 2023 recibimos de la Cámara Nacional de Agricultura y Agriindustria el premio Mérito Pecuario. Y lo digo no para enseñar una medalla, sino que fue primera vez que este premio fue otorgado a una asociación. Siempre se otorgaba a personas individuales que habían tenido acciones importantes para colaborar con el desarrollo de nuestra ganadería. Y así que agradeciendo el apoyo de nuestros asociados y de todos ustedes, vamos a empezar. Tenemos la misión, visión que hemos creado. Pues es el sueño y la estrategia para seguir. Todos tenemos alguna diferente visión y misión. Y los ejes estratégicos que planteamos para el desarrollo. En primer lugar, teníamos que tener incidencia en política pública agropecuaria. ¿Y por qué? Generalmente todas nuestras agrupaciones en Latinoamérica, casi todas, esperamos los cambios de gobierno, los cambios de ministro de nuestro sector y siempre nos preguntamos si estamos atentos y vamos a ver qué trae este gobierno o qué trae este ministro como política pública para el campo pecuario. Y nos dábamos cuenta, en resumidas cuentas, que no pasaba de un bla bla, una retórica, un discurso que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero siempre carecía de acciones específicas. El otro eje de desarrollo es la productividad ganadera. No podíamos estar en una región donde durante unos 6 meses del año teníamos un crecimiento exuberante de nuestros pastos. La naturaleza es increíblemente poderosa. Y pasábamos 6 meses de una alta producción, 2 meses muy estable y 4 meses en caída libre. También teníamos que fijarlo en la calidad, nutrición y bienestar animal de nuestros productos. Ver con medio de inteligencia de mercado, darnos cuenta que nuestro tipo de carne, en qué mercados era que se podía vender en el campo internacional. Y nos dimos cuenta que nuestro tipo de carne pues, no se vendía en los mercados más exigentes del conglomerado internacional. Otros de los ejes estratégicos es, como tenemos todos, la defensa del sector ganadero y el fortalecimiento institucional. Como organización, la federación, no podíamos ser los que sembrábamos el arroz, engordábamos los pollos, hacíamos el arroz con pollo y vendíamos el arroz con pollo. Y nos dimos cuenta que muchas de nuestras cámaras, nuestros asociados, no tenían ni la estructura, ni el pensamiento, ni la visión para poder desarrollar. Entonces, como punto muy importante está el fortalecimiento institucional de todas nuestras agrupaciones. Y estas agrupaciones, o los asociados, faltaba mucha asociatividad, porque en realidad no encontraban en las organizaciones gremiales respuestas a sus necesidades. Estaban muy alejados de las necesidades reales de nuestros asociados. Y entonces
adquirimos ciertos compromisos y ahí se los enumero. Entre ellos está la adopción de prácticas de adaptación para una ganadería sostenible en el ecosistema guanacasteco, que es nuestra tierra. Servicios de maquinaria agrícola al alcance del pequeño y mediano productor. Cuando hablamos de ser hemos, de hacer silos, sabemos que mucho pequeño de productor y ahora las líneas de infiltración, mucho pequeño productor no tenía la maquinaria para poder efectuar todos esos trabajos. Pues nosotros, por medio de una alianza con el Instituto de Desarrollo Rural, pudimos adquirir la maquinaria y nosotros trabajar a muy bajo costo, tanto en la hechura de las pacas de heno como en la fabricación de ensilaje, y ponérselo a disposición del pequeño productor. Ahora contamos también con la fumigación por drones y buscamos alianzas con los productores de bioinsumos, de minerales, de materias primas, de melazas, de silopacas, entre otras, de tal forma que mediante convenios y una negociación de mucho volumen, porque entraban nuestras 11 cámaras con sus necesidades, logramos bajar los precios de materias primas. En algunos casos un 30%, un 40%, y en otros casos hasta la mitad. Entonces, de esta forma, el asociado o el productor ganadero se empezó a dar cuenta que asociándose a su respectiva cámara y por ende asociado con la federación, empezaba a obtener beneficios. Y otra cosa que hicimos fue contratar a una de las más famosas meteorólogas de Costa Rica, de que nos diera informes climáticos relacionados con el ganadero y muy localizados para nuestra provincia, de tal forma que ella nos puede hacer pronósticos de lo que va a pasar en el próximo, con las próximas estaciones, que por cierto nos están pronosticando un niño muy severo y por ende muy poca agua durante el próximo año. Pero también cuando era necesario, nos daba información diaria o varias veces en el día de la cantidad de lluvia que nos podía caer por la influencia de una onda tropical o de un huracán cercano, y podíamos tomar decisiones antes de llegar a tener algunas inundaciones y algunos periodos de emergencia. Lográbamos esquivarlas un poco. Quiero decirles que dentro de los contextos, primero voy a preguntarles si todo está bien, si se está oyendo bien. Sí, sí, adelante. Ok. Algunos datos de nuestra provincia. Es la provincia más extensa y con más contrastes que tenemos en el país. Guanacaste es una cultura vinculada totalmente con la agricultura y la ganadería. Los sectores más importantes son agricultura, ganadería, y en los últimos años, por nuestras costas y nuestra parte alta del sistema montañoso, se ha desarrollado bastante o mucho el turismo y tenemos una visitación muy alta. Tenemos una alta interconexión vial nacional e internacional. Tenemos un aeropuerto importante, el segundo más importante en el país. El clima, con una marcada estacionalidad, como lo dijo José María, que lo reafirmé, y una gran inestabilidad. Ofrece desafíos, pero también ofrece oportunidades. Y somos una región representativa del corredor seco centroamericano y con potencial para contribuir en su desarrollo. Otra cosa que le quería mostrar es, a la izquierda está la lista de nuestros cantones.
la extensión que tiene, el área de pastos, el número de finca y las cabezas de ganado. Es alrededor en nuestra región de 280,000 cabezas de ganado. El 73% de las fincas son menores de 50 hectáreas y áreas fincas ganaderas representan un activo de alto valor. Otra cosa que debemos de conocer cuando nos ponemos a hacer toda una estrategia de desarrollo es todo el conglomerado, mapearlo y ponerlo en blanco y negro para que lo podamos tener presentes. Todo el conglomerado de la cadena de la carne y de la leche, donde están el tipo de actividad, las fincas, las formas de venta, las formas de proceso y cómo se llega hasta el consumidor final. Y otra cosa, quería mostrarles que Guanacaste tiene una extensión de 10,000 kilómetros cuadrados, con 284,000 hectáreas de pastura, más o menos el 28% de su territorio, 6,000 fincas, 281,000 reses, y tenemos todo el conglomerado ganadero, donde existe un potencial para crear efectos multiplicadores por la vía de los vínculos con otros sectores de la cadena. Esto es una realidad, ya se lo mostró José María, de lo que teníamos en el invierno y lo que tenemos en el verano. Durante la época seca tenemos la ausencia total de aguas y altas temperaturas, degradación de suelos y pasturas, suelos expuestos totalmente. Tenemos bajos niveles de tecnológicos, inciden en una baja rentabilidad, baja productividad, una base genética según excelente, pero que no nos da para llegar a mercados exigentes en el plano internacional y el mercado turístico de nuestra provincia. Una alta dependencia de la industria de la carne, que está situada a 200 kilómetros de aquí, en el Valle Central. En las regiones hay muy pocas procesadoras de carne. Y estas plantas de la meseta central a 200 kilómetros procesan alrededor del 80% de la ganadería de Costa Rica. Y otro desafío que teníamos es la mala imagen como ganaderos por el impacto ambiental que nos han otorgado ese premio o y que no es justo, que no es así. Nosotros podemos demostrar que los rumiantes son en los ecosistemas tan necesarios como son las abejas, animal o insecto que tienen dado por el mundo un valor increíble en el mantenimiento del ambiente y de los ecosistemas. Pues los rumiantes también tienen una importancia igual que la de las abejas. ¿Cuáles eran los desafíos? Los desafíos que tenía era que teníamos una actitud conservadora, era una barrera para la innovación. Todos queríamos seguir haciendo lo que habíamos hecho en los últimos 50 años, 60 años, con muy poca tendencia al cambio o miedo a ese cambio. La inestabilidad, como ya se lo dijimos, del cambio climático, la limitada formación de empresas. El ganadero, por lo general, en Costa Rica, y creo que es la realidad de muchas partes en Latinoamérica, no es un empresario, no tenemos esa visión empresarial. Una baja acción colectiva para negocios individualistas, sálvese que pueda. Un pesimismo enorme sobre la renovación generacional. Los ganaderos nos estamos haciendo viejos y vemos que no hay nadie que quiera continuar con este negocio. Y
desafío importante era la implementación de prácticas de la ganadería sostenible. Las oportunidades. Podíamos mejorar muchísimo la organización gremial. Existían mercados dinámicos de carne y lácteos, a tal punto que en el contexto mundial viene a ser ahora un aliciente debido al aumento en el consumo de carne, a la visión que se tiene del alimento en la actualidad y a una baja en la oferta de carne en el mundo. Esto nos va a dar facilidades para tener mejores precios a nivel internacional y con calidad poder llegar hasta los mercados exigentes. El lado bueno de nuestro periodo de invierno es que hay suficiente agua para tener durante todo el año. A nosotros nos caen en Guanacaste un promedio de 1.400 milímetros de agua por año, pero nunca la hemos visto como un activo. Y al igual que en muchos lados, más del 80% de toda esa agua que nos cae del cielo y que nadie nos pasa un recibo, que nunca hemos tenido que pagar una factura, no lo hemos visto como activo. Y este activo se va junto con nuestros suelos y otro montón de cosas a los ríos y al mar. Y tenemos también experiencias exitosas en genética, en el mercado y en la organización. Es así como ajustados a los programas nacionales de desarrollo, nos sentamos a crear una organización o una estrategia. Ya había algo de pago de servicios ambientales, pero muy poco llega realmente a los ganaderos y todo se queda mucho en burocracia. Aquí se ve una fotografía de nuestras oficinas, donde empezamos un proceso y como en todo lado, la participación de los 4.600 asociados, muy poca participación. Pues tenemos que trabajar a nivel de organizaciones con lo que llegamos, con lo que aceptan esa convocatoria y empezar a trabajar, tratando de que estén todos los sectores de nuestra agrupación. Nos sentamos también con la academia, nos sentamos con científicos que son ganaderos, que han desarrollado, dueños de empresas de consultoría, que han llegado a desarrollar grandes proyectos de ganadería en todo Latinoamérica. Voy a decir nombres y por qué no. Don Carlos, conocido de muchos de ustedes, don Carlos Pomareda y don Edwin Pérez. Y entonces empezamos ese proceso participativo. Ahí están los principales servicios que están contemplados dentro de una estrategia que a quién podríamos poner a dar o sobre quién los servicios que dábamos o los servicios que se necesitaban para poder desarrollar una estrategia de ganadería. Aquí les voy a explicar más o menos lo que se definió que se podía hacer dentro de las fincas, en el proceso de la industria y en el fortalecimiento de la asociatividad. Y por último, los mecanismos financieros. Todos estos procesos se tenían que llevar en diferentes segmentos de nuestra agrupación. Aquí en azul, con los ítems que aquí tenemos, está lo que se desarrollamos en azul dentro de la finca,
en verde la industria, en azul el fortalecimiento a las asociaciones y por último crear mecanismos financieros. ¿Por qué estamos pensando en crear mecanismos financieros? Porque no sé si en sus países existe, pero los organismos financieros han llegado a crear productos muy diversos para muchos tipos de consumidores. Han creado en la sociedad el leasing, que se usa mucho para financiar automóviles. Han creado los financiamientos que se cobran a la cosecha, que generalmente son anuales, como el caso de la caña de azúcar, como el caso del engorde de ganado, como el caso del desarrollo del ganado. Se usa también en el café, donde financian todos los insumos que se necesitan durante el año para llegar a una alta producción de café. Se financia los intereses que se capitalizan y pagan a la cosecha. En ganadería de cría no hay ninguno de estos productos financieros que realmente hagan que sea sostenible para el ganadero. ¿Por qué? Porque los productos que hay, empezando por el ciclo, si nosotros nos dejamos una ternera, ya tiene el año y la vamos a financiar, o compramos esa ternera para un aumento de año, esa ternera va a tener que esperar por lo menos 18 meses para que llegue a la madurez sexual en las condiciones nuestras. Va a tener ese hato que compramos unos 3 meses para sacar una preñez positiva de un porcentaje de esas hembras. Y entonces ya vamos por 21 meses. Va a tener 9 meses de preñez. Subimos a 36 meses. Y después de los 9 meses de preñez viene un periodo de destete que oscila entre los 6 meses y los 8 meses, según sea nuestra costumbre. O sea, llegamos a 44 meses para la primer cosecha. Y mientras tanto, ese organismo financiero, mes a mes, o por trimestre, o semestral, o por año, está obligando a pagar los intereses al ganadero y lo que hace es desfinanciar su flujo de caja, que es para el mantenimiento de su finca y de la unidad productiva. Entonces estamos tratando de hacer un sistema bancario nacional con el gobierno, que no nos regalen nada, pero sí tener un producto financiero que nosotros los criadores de ganado tengamos esa posibilidad, igual que tienen otros sectores, de pagar a la cosecha. Bueno, aquí está algunos conceptos que son lo que habíamos hablado antes, lo que se tiene que hacer dentro de la finca, los proyectos a desarrollar, el fortalecimiento de las capacidades y la clave para que se logren todos los proyectos. Dentro de todo este proceso, tenemos este gráfico o esta filmina, como se llama. Tenemos varios componentes. Uno de ellos es la gestión integral del recurso hídrico en suelo. Cuando nos sentamos y sabíamos que el principal escollo o obstáculo de nuestra producción era la estacionalidad de las aguas y no en todos lados había fuentes de agua superficiales disponibles o había pozos con el cual pudiéramos irrigar con algunos métodos ahorrativos de agua nuestras fincas, o que era muy caro regar, porque tenemos un transporte del agua a veces muy largo, unas pérdidas en ese transporte grandes, o si usa energía para enviar, era sumamente caro. Y entonces apareció José María Güell. Apareció de casualidad. Fuimos compañeros de escuela
hace muchos años aquí en Guanacaste. Durante la pandemia tenía un gran programa de desarrollo. Creo que era de plantíos de arroz, no me acuerdo si era en Arabia Saudita o en Etiopía. Y para la pandemia no hubo más vuelos, nos encerraron en nuestros países, en nuestras ciudades, y él ya no sabía qué hacer en la casa. Tenía la idea de líneas de infiltración y se vino a buscar. Me explicó que no le llamábamos líneas de infiltración en un principio. Se llamaban key lines y era una metodología usada en Australia y Nueva Zelanda. Y tenían grandes resultados con pastos verdes todo el año, donde solo caen 800 milímetros de agua por año y aquí caían 1.400 milímetros de agua por año. Me explicó qué era. Yo le dije que me parecía genial, que nunca había oído hablar de eso, pero que mi finca no estaba compactada, que yo lo que tenía era ganadería. No era posible que eso se compactara. Me dice, vamos, yo ando el penúmetro. Fuimos allá y lo medimos. Y resulta que andaba de 3.500 kilopascales para arriba. Y para que haya una buena infiltración, se necesita 850.000, 1.150 kilopascales de resistencia. Y rápidamente nos imaginamos que a 5 centímetros del suelo había una losa de concreto impermeable, que en algunos casos tenía más resistencia esa compactación en el suelo que algunos concretos, porque 3.500, 4.500 kilopascales, hay algunos concretos que no le dan ese tipo de resistencia. Y que si nosotros lográbamos cambiar eso, hacerle líneas de infiltración y descompactar el suelo, esto iba a cambiar radicalmente. Pues con otro amigo hicimos el diseño topográfico, le pusimos el aparato que llevaba a caballo José Humberto, se lo pusimos en el techo del carro y nos metimos a recorrer el potrero para poder hacer el levantamiento topográfico y el diseño. Y con un arado de picos que le llamamos nosotros, que modificamos para que no levantara el suelo ni moviera las capas, que tal vez descompactara un poco, pero quisiera esas líneas de infiltración que van perpendicular a la pendiente y que están a más o menos unos 35, de los 5 centímetros a los 35 centímetros. ¿Y por qué a los 35 centímetros? Porque el peso del ganado sobre sus pezuñas no tiene más fuerza que para compactar un suelo a 35 centímetros. Y ahí para abajo se necesitarían pesos mucho más altos para poder compactar. Teníamos que romper esa resistencia de esos 35 centímetros. Y lo hicimos. Y resulta ser, yo tenía un terreno preparado para sembrar pasto. Cuando hicimos las líneas de infiltración, las hicimos. Y ese día en la noche se vino un aguacero, como de 4 pulgadas de agua. Eran 3, no de 4, estoy exagerando, 3.18 pulgadas de agua. Yo desde mi casa decía, ese aguacero me debe haber lavado toda la ladera de suelo, porque ese aguacero está fuerte. A la mañana siguiente llegué temprano y me di cuenta que no había habido escorrentía, que lo que ya habíamos hecho había producido que se infiltrara esa agua. Imagínense lo que es infiltrar el 80% del agua de lluvia y multiplicamos 1.400 milímetros por el 80%, va a ser 8 por 4, 32, 8 por 1, 8 y 3, 11. 11.400 metros cúbicos de agua por hectárea que vamos a poder infiltrar. ¿Dónde podemos infiltrar eso? ¿En qué cantidad de piscinas o de huecos podemos infiltrar eso? No hay. Solo el suelo es capaz de hacerlo. Otra cosa es
de las lecciones aprendidas y los costos, más o menos tenemos que eso nos costaba en todo el diagnóstico y los diseños unos $150. Y el proceso de maquinaria más o menos unos 100. Pues ya con esto, y a sabiendas que teníamos muchísimo más pasto que se había logrado hacer, ese es un arado show, hasta que ven ahí a la derecha, de lo que el Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica, dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tomaron la decisión de importar 4 arados de esos para poder tener ese proceso. La maquinaria ya la tenían. Este arado no solo descompacta, sino donde uno lo va pasando causa, no solo hace la ranura, sino donde pasa, hace como una onda que se ve, va en la línea de los picos y esa onda produce la descompactación. Ahí se ven algunas fotografías de líneas de infiltración. Aquí se ve como una pala donde había caído un aguacero grande y con una pala se hizo y todo el agua estaba en el suelo, no se había escurrido nada. Aquí se ve, creo que es la finca aquella Iberia, donde se hizo las líneas de infiltración a la derecha y en el puchero de la par no se hicieron. Estos son otros resultados. Aquí pueden ver el penetrómetro. Pero esos son, es impactante. Esto fue sin tener una cosecha, un instrumento ideal, lo que produjo en las primeras pruebas que hicimos en la finca. Esta foto fue a finales de abril, cuando toda la provincia está totalmente seca. A la izquierda se ve los pastos que todavía habían rebrotado y esto fue después de haberlo pastoreado. Y aquí que no producía ningún rebrote y esta era la condición de la finca antes de hacer líneas de infiltración. Aquí ya notamos el impacto ambiental, el impacto social y el impacto económico. Todas estas medidas que nosotros hagamos o que adoptemos de acuerdo a políticas públicas o tendencias internacionales que nos digan que tenemos que conservar el ambiente, que tenemos que conservar el bosque, no van a ser sostenibles y no serán nunca sostenibles si no aliviamos el bolsillo del ganadero. Si no producimos un impacto positivo en la economía del ganadero, en el cambio de rentabilidad del negocio, nada de esto va a ser sostenible. Así que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, tanto la parte institucional del Estado, como las agencias internacionales, como la academia, que ahora vamos a tocar un puntito sobre la academia en las conclusiones. Pero todas esas políticas, acciones y descubrimientos tienen que ser orientados hacia un mejoramiento de la economía del ganadero. Pues con esto también, si íbamos a tener más biomasa, ¿qué hacíamos con lo que íbamos a vender con nuestro producto? Hicimos inteligencia de mercado y descubrimos que había razas híbridas con ganados europeos que tenían mucho mejores mercados o complacían a clientes mucho más exigentes. Y mientras nosotros vendíamos la carne según de excelente calidad y de excelente genética, nuestro mercado se conocía como los cow meat centroamericano y vendíamos alrededor de $4, $4.50 el kilo de carne en el exterior. Otros mercados más exigentes y con mejores calidades llegaban a vender hasta $8.
¿Y cómo hicimos para decidirnos habiendo tanto criterio? Porque también todos tenemos la mejor raza de ganado, el mejor perro, el mejor caballo y la mejor finca. Y entonces habían N cantidad de razas y todos creíamos tener la mejor raza. Pues nos pusimos de acuerdo y elegimos a las razas cuya carne era más conocida en el mundo por su raza y que podía echar más a los mercados exigentes. Ahí cuando nos pusimos de acuerdo a un mercado que vamos a llegar, qué tipo de ganado producir, y no nosotros tener el ganado que nos gusta, llegar a vender ese producto en el mercado. Aquí también, junto con el Estado y un esfuerzo nuestro, ya tenemos sistemas o programas de inseminación artificial. Pudimos repartir 2.200 pajillas o dosis de semen de una determinada raza. Cada cámara lo proveemos de sus termos de inseminación y su equipo. Y ya estamos empezando con unos procesos. También estamos empezando con un programa de importación de algunas hembras para lavar, para producir aquí también, por medio del trasplante de embriones sementales, porque hay, no solo podemos utilizar la inseminación artificial, sino que hay mucho ganadero pequeño. Acuérdense que la ganadería está en la ruralidad y en la ruralidad profunda, que no tiene opción de tener programas de inseminación artificial y lo que procuran tener es un toro. Así que tenemos que meternos también en la producción de toros o de genética de alta calidad, que ya vamos a empezar en julio, un programa de esto, como una transferencia del Estado para poder difundir un poco más esa raza que nosotros queremos obtener, como para homogenizar un tipo de carne y de tipo de producción. Así que ya teníamos dos componentes, lo que era la producción de forrajes y la genética que nosotros queríamos reproducir. Aquí hay un programa con el cual nos asociamos, que tiene que tener por el programa de pastoreo. Nos asociamos con una fundación internacional, tienen un programa aquí, GAMBOS. GAMBOS lo que hace es, con donantes internacionales, lo que conseguimos es que ellos nos dan hasta por $150 por hectárea todos los insumos necesarios para poder dividir nuestras pasturas con cerco eléctrico y todos los insumos para poder llevar agua a todas esas divisiones o sistemas de pastoreo que hacemos. Porque a nosotros los ganaderos todo el mundo nos llega a decir, dividan, hagan un pastoreo rotacional, divídanlo en pocheros chiquitos. Sí, sí, está bien, pero el agua está a 500 metros. El agua está a 1 kilómetro. Y entonces muchas veces no han pensado en que el transporte del agua, solo a veces nos dicen que no aceptamos la nueva tecnología, pero sabemos que es imposible el transporte de agua, hacer todas esas divisiones que los ganaderos quisiéramos tener. Así que ese es un buen proyecto. Lo que estamos es tratando de que este campo se intensifique los programas para poder llegar a pastoreos, a sistemas de pastoreo, que pueden ser pastoreo racional, pastoreo rotacional de alta densidad. Yo en lo personal estoy trabajando con el de alta densidad. Otra cosa importante que teníamos aquí, y es que la biodiversidad que se produce en nuestras pasturas y en nuestros suelos es inmensa y se recupera
increíblemente rápido. Yo no creí que se pudiera recuperar. Siempre y cuando no cambiemos la acidez de los suelos, fertilizando constante. Acuérdense que ácido más base da sal más agua. Entonces llegábamos a acidificar en nuestra pastura. Le cambiábamos a los microorganismos todo el pH del suelo y lo sacrificábamos. Teníamos pasturas con una única especie, como aprendimos en la universidad y nos enseñaron. Y veíamos aquel pastizal que ondeaba con el viento. Y decíamos que teníamos la finca perfecta, limpia. Pues, viendo el ejemplo que cuando llegamos a un restaurante, nosotros no pedimos un plato de arroz y al desayuno otro plato de arroz, no que pedimos un plato que lleve pescado, que lleve ensalada, que lleve lo que estábamos condenando a nuestros animales a comer en pasturas una única especie y le íbamos a producir las deficiencias que esa especie de pasto tiene. Yo les puedo garantizar que en mi finca ahora en las pasturas hay como 17 especies, de las cuales 7 son diferentes tipos de leguminosa. Claro, a la vista de nosotros los ganaderos se ve fea, se ve horrible, pero los beneficios han sido enormes. También. Disculpe, ingeniero, si puede ir resumiendo en aras del tiempo. Voy a hacerlo más corto. Sí, porque estaba dirigiéndome mucho al ganadero. Dentro de este programa, si teníamos un buen producto ya y una buena cantidad de forraje, ¿a quién se lo íbamos a vender? A la industria actual. Dentro de nuestro programa ya terminamos con el estudio de prefactibilidad. Es construir una planta procesadora de carne y modernizar la industria de lácteos artesanales para que podamos vender nuestros productos. De esta forma, podemos llegar a tener acceso a los mercados importantes porque es la base de nuestra producción de calidad en una forma directa y poder nosotros manejar. Después, ya habíamos hablado algo del fortalecimiento de la asociatividad que nos lo ganamos con beneficios que estamos dando y reconstruir o fortalecer nuestras cámaras individuales. Un fomento en el desarrollo empresarial con todas estas ventajas, producir el cambio generacional y que la gente joven pueda ayudarnos a ser mejores empresarios. Y por último, el componente de los mecanismos financieros aptos para que sean sostenibles por el ganadero. Así que nosotros vamos hacia impactar toda la región con las líneas de infiltración, más o menos 200,000 hectáreas, que tengamos productos financieros, que podamos aumentar nuestra cambio genético mediante el uso de inseminación, embriones y por ende toros de cría. La planta de procesamiento, desarrollo de la industria láctea, verificación de la producción con actividades económicas, diversificación con actividades económicas compatibles. Las abejas es una de ellas, las maderas es una de ellas. Y siempre estamos abiertos a que sabemos que no tenemos ni la mejor estrategia, ni somos la mejor asociación del mundo, y siempre estamos dispuestos a recibir nuevas propuestas que vayan a sumar a nuestra estrategia. Si tenemos que eliminar algo, pues también lo podemos eliminar. Aquí les hago algunas reflexiones finales, pero que ustedes la pueden sacar como conclusión de todo que hemos hablado. Es el impacto de la producción, fortalecimiento a la seguridad alimentaria, a la salud animal y a la calidad de vida,
y conseguir el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales. Así que muchas gracias. Nada más esperamos que haya servido como les decía yo, como una guía de lo que nosotros hicimos y que estamos muy seguros que todos y cada uno de ustedes entre las organizaciones pueden hacer. Al gobierno, que nos permita, a los gobiernos que nos permitan el actor ganadero colaborar en la implementación o en la formación de política pública para el desarrollo. A la academia, que realmente trabajemos juntos y que, como le decía yo el otro día en una previa que tuvimos, ¿de qué nos sirve si una investigación de la academia es saber el efecto hemolítico del veneno de serpiente cascabel sobre el eritrocitos de ganado bovino? A nosotros nos sirve más que nos ayuden a mejorar nuestros pastos, a ver los beneficios del suelo, a crear bioinsumos, a poder evaluar sistemas de pastoreo, y que ustedes toda esa tecnología que nosotros sabemos no entendemos y vemos como algo que está muy lejano nuestro, que ustedes la conviertan, la academia la convierta en algo que vaya a impactar positivamente nuestra producción, nuestro ganadero y toda la ruralidad de nuestros países. Acuérdense que la ganadería es la actividad económica más extensa que hay en nuestros países y la más difundida que hay. Casi en todo rincón de nuestros países nos vamos a encontrar una actividad ganadera. Muchas gracias y perdonen si me extendí mucho, pero de ahí no encontré cómo hacerla más corta. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Agüero. Bueno, se abre el periodo de preguntas tanto para el ingeniero José María, como para Eduardo. En esta oportunidad, entonces, seguimos con la ingeniero Irene, quien hizo la compilación de dichas preguntas para ustedes dos. Buenas tardes nuevamente. Bueno, excelentes ponencias también, igualmente, una de altísima talla y bueno, felicitaciones realmente. Bueno, hay una serie de preguntas para cada uno de los expositores, y voy a tratar de consolidarlas lo más posible. Para el doctor José María Agüero, Ramón Elías Bolotín, ¿qué labores se realizaron para descompactar esos suelos? Y la voy a empatar con la siguiente pregunta de Luisa Yepes Giraldo. ¿Cómo se realizaron esas líneas de infiltración? Bien. Las labores que se realizaron, la primera fue un estudio geográfico, o sea, un estudio topográfico bien intenso y bien preciso. Con sistemas, nosotros aquí usamos sistemas satelitales de muy alta precisión, con error máximo de 2 centímetros. Como decía en la presentación mía, uno puede usar cosas muy simples también, pero aquí queríamos probar en este piloto que podamos hacer una extensión a muy grandes áreas y lo demostramos y lo logramos. Entonces, modelamiento digital del terreno. Para eso se hacen los levantamientos. Un modelamiento de terreno, un análisis hidrológico, cauces, flujos de agua, pendientes. Y el diseño no son curvas de nivel. Quiero que les quede claro, las líneas de infiltración no son curvas de nivel, las líneas de infiltración no son key lines. Hay muchas diferencias entre curva de nivel
y keylines con las líneas de infiltración. Las líneas de infiltración, después podemos dar una conferencia, si quieren, solamente de cómo se diseñan. El concepto es sumamente simple. ¿Cómo se hacen? Una vez que hemos diseñado por dónde van a ir los trazos, la proyección en un mapa, a dónde va la proyección, entonces se genera un archivo digital que lo transferimos a los tractores que están con sistemas de guiado automático. También no son necesarios tractores con piloto automático. Uno puede ir por delante de la máquina señalándole el trazo al operador. Entonces, todo esto es simplemente uso de tecnología. Pero quien hace realmente el trabajo y causa la diferencia es el arado Yeomans. Y ese es, la verdad, que es una barra de acero que se mete y que al suelo es un subsolador especial que no invierte las capas de suelo. Abre la ranura, crea una onda expansiva vertical, vuelve a abrir la porosidad, rompe las capas compactadas, pero las capas de suelo, los distintos horizontes quedan en su posición original. Entonces, no dañamos la estructura productiva del suelo. No rompemos mayormente, digamos, los componentes biológicos que están ahí y generamos porosidad vertical. Adelante. Ok, ¿de qué profundidad y si se ha practicado en pasto estrella africana? Bien, sí, en pasto estrella africana, perfecto. El arado Yeomans trae adelante de cada barra o puntera, viene con un disco de suficiente diámetro, un disco cortador, va cortando los estolones o los rizomas o las cepas para que no se enrede y no se dañe la pastura. La profundidad. Nosotros recomendamos una profundidad en la mayoría de los suelos que no sobrepase de 30 centímetros. Aunque usted tenga capacidad de meterla a 45, 50 centímetros. Y la razón es una muy simple. Si los suelos están compactados, abajo de esa capa de compactada, que generalmente la encontramos entre 10 a 25, 30 centímetros. Ese es el grosor de la capa compactada generalmente. Abajo de ella no hay raíces. Abajo de ella el suelo está en ella y debajo de ella el suelo está muerto. En la mayoría de las pasturas que encontramos en la provincia, en todas las 45 fincas, las raíces están principalmente en los primeros 10 centímetros de todos los tipos de suelo, de todos los pastos. Entonces, si abrimos eso muy profundo, el agua va a penetrar por la ranura y no va a haber raíces ni materia orgánica o vegetal que la pueda retener un poco, que la pueda hacer un poco más lento y se va a perder ahí para abajo. Entonces, queremos que sea un trabajo progresivo. Primero, como decía yo, estamos trabajando entre 20, no más de 30 centímetros de profundidad. Y si más adelante hace falta, pues se le daría una segunda pasada, ya un poco más profunda. Adelante. Ok, otra pregunta del señor Guillermo Mallorca, de Valencia, Estado Carabobo. En suelos arenosos la infiltración es mucho mayor que en suelos arcillosos. ¿Cómo manejan esa diferencia de texturas para mejorar la retención de agua en el suelo en base a los surcos o líneas de infiltración Bien, sí, que se esa es la realizan? realidad. Los suelos de textura gruesa son como un colador abierto, ¿no? Deberían ser rápidos. Pero fíjese que cuando están compactados, el agua sustancialmente reduce la velocidad de infiltración.
Las lecturas de resistencia con el penetrómetro más altas que medimos en el proyecto fueron en suelos de textura gruesa. Alcanzaron entre 4.000 y más de 5.000 kilopascales. Y déjame decirte que observamos en todos los suelos que a lecturas de 1.300 a 1.500 kilopascales o más, pero ese rango de 1.200 a 1.500 kilopascales ya no encontrábamos lombrices. Y si no encuentras lombrices, ya el suelo está en problemas. Y ahí, en entisoles de textura gruesas, encontramos 4.000, 5.000 y en algunos casos llegamos a 6.000 kilopascales. Entonces, ¿cómo retienes ahí la humedad? Por eso es que le metimos el impacto animal. Recuerda, líneas de infiltración lleva impacto mecánico, que es con el arado Yeomans, y lleva el impacto biológico, que es el impacto animal con el pastoreo de muy alta intensidad. Esas dos cosas juntas te favorecen entonces la reacción rápida de la biomasa, genera nuevas raíces y comienzas a sostener mejor la humedad en el suelo. Gracias. Adelante. Otra pregunta, Fernando Delgado Sidiat. ¿Cómo se podría utilizar la muy valiosa información que ha generado con este proyecto de la construcción de modelos predictivos de IA mostrados en la charla anterior? Bueno, se puede aprovechar mucho. Tenemos lecciones aprendidas muy valiosas. Todavía estamos, el proyecto ya cerró por calendario, pero continúa en campo y seguimos teniendo datos de retroalimentación. Ahora, con tecnologías como IA, por ejemplo, nosotros hacemos uso de IA en todo el proceso. Es algo que yo pienso tiene un gran futuro. Hay mucho que se puede hacer de aquí para adelante, pero todavía la IA sigue dependiendo de los sensores. Y los sensores son costosos. Y tener una red de sensores en campo que funcione es difícil. No solo costoso, es difícil. La transmisión de datos es compleja. Entonces, la IA a base de sensores no va a llegar más allá de la calidad y densidad de información que reciba. Y ese es un talón de Aquiles en este momento. Es mejor ingresar al campo a pie, con las manos, con una pala o con un anillo de infiltración y hacer las pruebas, meter los dedos, la mano, hacer un análisis de estructura y textura uno mismo, que estar pensando en ir a gastar tiempo, esfuerzo y adquirir conocimiento en una tecnología que es muy promisoria, pero que de momento requiere de muchos recursos que no están presentes en el campo, en el agro, y no son de utilidad directa por el ganadero aún. Adelante. Agrotécnica y Servicio Maya. ¿Cuáles son las premisas básicas para abordar esta tecnología y en qué momento del año? Bueno, aquí dice en el caso de Venezuela, zona llanera. Bueno, la mejor zona, el mejor tiempo del año es cuando el suelo está húmedo al inicio de la temporada lluviosa, ¿ya? Con el pasto bajo, el pasto de muy bajo tamaño. Esas son las condiciones que nosotros vamos viendo. Y las premisas. Bueno, la premisa número uno es que tu suelo esté compactado, que tu suelo esté sellado y no esté infiltrando el agua, porque el agua que se escurre y no te infiltra ahora en el verano es la que te va a hacer falta. ¿Ya? Adelante. ¿Cómo se consigue el equipo para realizar la técnica? Bueno, mira, es muy simple. Puedes ir a contactar a la fábrica directamente o nos puedes contactar a nosotros porque nosotros ya tenemos todos los contactos con todos los fabricantes y con gusto podemos compartir información. Ok.
Esas son las preguntas que tenemos por aquí, las que pudimos seleccionar en aras del tiempo. De Sí. todas formas, creo que ya la audiencia ha quedado bien clara en toda la tecnología, la información y los vínculos que ha habido en las tres ponencias. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente y le doy el pase a la moderadora, la profesora Eli Castillo. Gracias. Gracias. Disculpa, quiero hacer una preguntita. Soy Luisa Trueba. Yo vivo en Suiza y me gustaría preguntar algo. No sé si podré. ¿Podría preguntar algo? Dale, pregunta. Ah, vale, que pensé que no me estabais escuchando. Muchísimas gracias Adelante, sí puedes. Vale, muchísimas gracias por la información, la verdad que increíble, gracias por vuestro trabajo, me encanta saber más de cómo estáis regenerando, cómo estáis ayudando a todos los ganaderos a volver a saber cómo hacer una simbiosis con la naturaleza y no como lo hemos estado haciendo hasta ahora, gracias. Mi pregunta, yo había preguntado, la primera pregunta que contestó el doctor era de cómo hacer esos surcos. Dijo una de las respuestas, no lo oí muy bien, como que se me cortó la señal. Había dicho de introducir en el suelo. ¿Me podría, dar más información de esa técnica última que dijo? Bien. Es que no lo escuché muy bien. Sí, con mucho gusto. El implemento que se usa es un subsolador, subsoiler, pero es de diseño diferente a los convencionales que se consiguen por todo el mundo y por América Latina. ¿En qué se hace diferente? En que este subsolador no invierte las capas de suelo. Los subsoladores convencionales, comunes y de bajo costo, son de tal diseño que el subsuelo, ¡puc!, lo levantan y te lo dejan en la superficie. Y la capa fértil de arriba te la mandan para abajo al subsuelo. Y entonces después la gente pide máximo rendimiento cuando le diste vuelta al perfil del suelo. Este arado, conocido globalmente como arado Geomans, en honor al diseñador del sistema, crea la ranura, abre la ranura y no invierte el suelo. Lo expande en el eje vertical la porosidad. Entonces, eso se hace. Así es como se hace. ¿Ya? Más información, contacta directamente a nosotros y con gusto podemos facilitar más información. Sí, habéis hablado de que hay un grupo. Me gustaría saber si puedo entrar en ese grupo porque yo soy nueva. Me acaban de pasar el enlace. No sé si puedan pasarlo por algún mensaje para poder entrar o Bueno, yo pienso que me pongo en contacto, si no, póngase en directamente. contacto, sí, con Vale. nosotros y nosotros con mucho gusto la podemos apoyar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas Bien. noches. Bien. Gracias a usted por intervenir. Si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta para ir cerrando. Bueno, vamos a dar el paso entonces a la profesora Mari Vargas. Va a ser el cierre de este foro. Profesora Mari, ¿estás por allí? No. Mari. Sí, estoy por acá, todavía sin luz. Voy a usar la herramienta telefónica porque ya la computadora pereció. Y para ahorrar batería no voy a prender cámara porque también está como en un punto crítico, ¿no? Okay. Así que voy a avanzar rápidamente. Primero que nada, dar las gracias a las excelentes ponencias de las tres participantes que en el día de hoy nos han ilustrado y nos han informado acerca de las tecnologías de innovación para el manejo sostenible de los suelos.
caso del doctor Barley, pues muy importante todo lo que él refirió con relación a que el propósito principal del uso de estas tecnologías inteligentes en la agricultura es lograr una producción más eficiente, más sostenible y resiliente mediante el manejo adecuado de los suelos, la restauración activa de los suelos degradados y que estas tecnologías transforman la actividad agropecuaria al permitir una gestión basada en datos y necesidades específicas. Es decir, que involucra su aplicación solo donde y cuándo es necesario. Es decir, son soluciones específicas en el momento y en el espacio en que se requieren. Y con ello, pues se minimiza el desperdicio de los recursos, el uso inadecuado de los mismos, tanto por defecto como por exceso, y a su vez, pues esto tiene un importante impacto ambiental al reducir esos pasivos ambientales que se generan cuando se exageran en el uso de estos insumos. Con el uso de estas tecnologías, el doctor Valen afianzó muy bien que lo que se pretende es generar soluciones oportunas y asertivas, predictivas y no reactivas, que conduzcan a generar soluciones informadas para transitar hacia sistemas productivos eficientes, rentables y sostenibles, que reviertan la degradación ambiental de nuestro suelo y que a su vez apuntalen hacia sistemas de seguridad alimentaria en el largo plazo, es decir, preservar nuestro recurso más valioso para las generaciones futuras. Y bueno, esto también coincide con una expresión del señor Osman Quero, quien señala, y estamos de acuerdo, que el suelo actúa como una esponja. Ese ha sido parte del eslogan del evento nuestro en este mes de conmemoración del Día Mundial del Suelo. Y entender que el suelo es la clave para la resiliencia climática y para la regeneración asertiva de la actividad agrícola. Si el suelo es la clave, pues es el recurso sobre el cual, junto con el agua, hay que dirigir y diseñar las estrategias de manejo para lograrlo. Por otro lado, Barley también sintetizó suficientemente bien todas las bondades que tiene la inteligencia artificial. Y en ese sentido fue muy claro, y estamos de acuerdo, y es una conclusión importantísima, es que que primero que la tecnología no sustituye la experiencia del productor, sino lo que hace es reforzarla, potenciarla. Y que estas pequeñas decisiones que son apoyadas en la tecnología regeneran los suelos, fortalecen nuestros cultivos. Y ambos conocimientos, tanto como la sabiduría acumulada, así como la experiencia del día a día, el conocimiento diario desarrollada por la inteligencia humana con el apoyo de la inteligencia artificial, son cruciales para transitar a sistemas resilientes, eficientes y regenerativos. Entonces, un suelo bien cuidado puede perfectamente descansar en el apoyo tecnológico de la inteligencia artificial. Son con decisiones informadas para alcanzar una agricultura próspera, eficiente y resiliente. Digamos,
de manera general, pues se hace énfasis que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, no sustituye la inteligencia humana, sino simplemente es un apoyo para lograr transitar hacia sistemas agropecuarios más resilientes y más eficientes. También quedó bien claro que dentro de estas tecnologías existen sin número de tecnologías que Barlin las mencionó muy bien, las explicó. Y bueno, entre esas tecnologías hay un caso aplicado acá de las líneas de infiltración en la cual se apoya buena parte en la inteligencia artificial, y es el caso de las líneas de infiltración, que de acuerdo con las experiencias que ha narrado tanto el ingeniero Agüero como el ingeniero Eduardo, señalan que estas líneas de infiltración han logrado impactar positivamente el suelo en las áreas donde han sido probadas. Han reducido la erosión, reducen la escorrentía, promueven la recarga de acuíferos, aumentan la humedad y la fertilidad y mejoran la vegetación a través de la captura de agua y nutrientes. Entonces, en este caso, el suelo entonces pasa a funcionar como un reservorio hídrico activo, que mantiene esa humedad, estimula la fertilidad y la actividad biológica durante la época seca. Y hay una expresión que también escuché, que el exceso de agua en el periodo lluvioso se convierte en abundancia futura, con una herramienta accesible para el productor sin obras costosas. Entonces, en este sentido, las líneas de infiltración, de acuerdo con la experiencia que ha sido narrada por ambos expositores, parecen ser una herramienta promisoria para mejorar el problema de déficit o de exceso de agua en los potreros, al permitir la regulación del agua, de la humedad dentro del suelo. Entonces, vistas las experiencias que narró en este caso el ingeniero Arata, pues entonces esta actividad o estas líneas de infiltración coadyuvan a la productividad regenerativa del suelo. Y esta productividad regenerativa del suelo pues trasciende más allá del manejo convencional. Es decir, de la aplicación de insumos o de que un animal tenga un alto potencial genético o un suplemento alimenticio de alto valor nutricional con la mejor especie forrajera. Si no, el suelo no respira, no hay productividad, porque es necesario el oxígeno en el suelo como el elemento, como lo dijo el ingeniero Agüero, el oxígeno es uno de los más importantes elementos en el suelo para poder activar la microbiología. De allí se desprende todo. Bueno, entonces visto así, el suelo viene siendo un tesoro invisible. Y es el activo, de acuerdo con estas ponencias de hoy, es un activo financiero de mayor valor y de fácil acceso. Es como que la clave o la llave que abre todas las posibilidades de los emprendimientos agrícolas que apuntalan hacia la resiliencia del suelo, hacia la sostenibilidad, hacia una mejor rentabilidad y también hacia mejorar el ambiente, que en definitiva es una de los objetivos claves que se persigue con el manejo regenerativo. Preservar el suelo para las generaciones futuras. Con relación a la experiencia que narra el ingeniero Eduardo Arata, pues es muy
valiosa la información que nos dio, que nos aportó, en cuanto a que mostró cómo a través de una gestión gremial organizada es posible lograr mantener una ganadería regenerativa, resiliente, eficiente. Esas experiencias del ingeniero Arata, pues nos ayudan a abrir horizontes, a ver expectativas, a generar expectativas y, ¿por qué no?, a buscar o aplicar, en todo caso, esas estrategias en nuestros países, donde de la mano con todos los productores y con las instituciones apoyados en la ciencia y la tecnología, porque esa es la clave, ciencia y tecnología para los productores, para aplicar soluciones válidas y asertivas, pero también esa información de feedback, de alimentación que generan los productores le sirve a la ciencia para seguir avanzando en la búsqueda de nuevas alternativas, de nuevos conocimientos que ayuden y apuntalen hacia la agricultura sostenible y resiliente. Antes que ser ganadero, primero hay que concebirse como un administrador temporal del suelo, el agua y la biodiversidad. Nosotros, o los productores, los usuarios del suelo, somos administradores temporales porque le debemos eso a las generaciones futuras, a las que vienen. Entonces, tenemos la responsabilidad de administrar ese recurso, el suelo y el agua y la biodiversidad, para las generaciones que vienen. Estos tres elementos, cuando son, digamos, maltratados o los suelos son desgastados, el agua es mal utilizada, la biodiversidad se elimina, no está activa, pues actuarán como fuerzas naturales invisibles y más temprano que parte nos va a pasar la factura. Va a pasar en la factura al productor, a su familia, a su emprendimiento y por tanto a la sociedad. Y que aunque nosotros no estemos involucrados en ese manejo, sí nos va a afectar porque somos los consumidores finales de todo ese proceso productivo. Entonces, si se comprenden y se manejan bien estos elementos que son vitales en el proceso agroproductivo, el suelo, la tierra, nos va a extender un cheque, nos extiende un plazo y nos otorga más tiempo, quizás centurias o siglos, para que podamos seguir nosotros prosperando como productores agropecuarios exitosos y se contribuya con la salud del planeta. Yo dejo esto hasta aquí porque yo tuve serios problemas de conexión y todavía estoy casi que con 5% de conexión nada más de batería. Agradezco muchísimo, pero muchísimo la audiencia que se ha mantenido después del horario posiblemente establecido de 3 horas. Agradezco el interés, la atención a todo el equipo que nos ayudó a planificar y organizar este foro. Y bueno, los esperamos en próximas actividades donde podamos seguir dándole respuesta a los productores en cuanto a la información que la ciencia, que los científicos generan para apoyarlos en sus procesos productivos y retroalimentarlos conjuntamente. Muchísimas gracias a todos, señor el ingeniero Vaquero, nuestro Barling, digo nuestro porque es nuestro de país y nuestro de facultad y compañero de colega de la sociedad, y el señor Agüero, Quero, que también ha sido muy amable en ofrecernos todas esas fortalezas que tienen ellos como gremio agropecuario. Feliz tarde para todos, gracias a todos la audiencia que se conectó en un principio y la que todavía permanece. Que tengan una feliz noche.
bueno, desde la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo, agradecemos la conectividad y los participantes, tanto nacionales como internacionales, a nuestros invitados, el señor Osman Quero de Fede Cámaras, nuestros Pedeagro. fabulosas ponencias que nos ilustraron de una manera increíble. Y bueno, esperemos entonces el Congreso, tal como lo dijo el presidente de la sociedad, el Congreso Venezolano de la Ciencia del Suelo. Les reitero la grabación de este foro. Se estará editando, al igual que el anterior a y con la base de datos que a lo mejor que seguramente se generó de los formularios, se enviarán los enlaces a estos videos. Igualmente, me pide el presidente de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo, y por supuesto también es un sentimiento de todos, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que bueno, Dios nos siga concediendo vida y salud para seguir haciendo ciencia, para seguir llevando a nuestros productores la información. Aplaudimos la participación de los productores también en este foro. Esperemos conectarnos y vernos si tenemos los espacios para compartir también con nuestros productores y sus experiencias. Eso ha sido fabuloso, de verdad. Profesor Eladio, por favor acérquese, y bueno, feliz Navidad para todos y próspero año nuevo. Baje para que lo vean. Bueno, ¿qué me puedo decir? Muy contento y apasionante esta experiencia que sostuvimos nosotros hoy con todos ustedes acá. Agradecido desde el corazón esa hermandad que nos unió en esta experiencia nueva. Espero que todos los presentes hayan disfrutado y se hayan llevado pues, los conocimientos que hemos compartido, y que de cierta manera la sociedad, y esperen pues, que la Sociedad Venezolana de Ciencia del Suelo seguirá con sus actividades en pro de la seguridad agroalimentaria, en pro de la sanidad humana, en pro de la libre de contaminación, en pro de nuestro suelo como tal. Bueno, ante todo, bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias a todos. Un gran gusto, Osman. Gracias, Egri. Gracias, Eladio, Mari. Y espero que sigamos en comunicación muy pronto. Buenas noches, buenas tardes. Gracias, señor Osman, Gracias. que usted ha sido un puntal en esta reunión. Usted, sus productores le cumplieron. Muchísimas gracias, señor Osman. Gracias a ustedes por este excelente foro. De verdad que ha sido un material que, bueno, pues digno de replicar. Y gracias a la Sociedad Venezolana de Ciencias del Suelo, a FODISA, a la gente de los ganaderos de Guanacaste, y bueno, el doctor José María Agüero de Agricien. De verdad que ha sido un foro espectacular. Lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias y feliz Navidad para todos. Igualmente, feliz Navidad. Bien, adiós. Yo quisiera dar las gracias también a todos los presentes, a los organizadores. Y me voy con el corazón con mucha melancolía y pensando mucho en que ojalá que mis aportes hayan servido de algo en el desarrollo de sus agrupaciones y de su país. Feliz Navidad y un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Chao. Saludos.